Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes del curso especializado en planeamiento estratégico que estará a cargo del doctor Víctor Adrián Vargas Espejo. Les voy a compartir su experiencia de la persona que va a estar a cargo. El doctor Víctor Adrián es egresado en lo que corresponde a maestría en ciencias económicas de la Universidad George Mason University de Virginia, Estados Unidos. También es licenciado en economía de la Universidad Pacífico. Actualmente está laborando en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento como jefe de planeamiento, presupuesto y modernización. En lo que corresponde a utilidad de transporte urbano, él ha sido el subdirector de operaciones, coordinador general de contratos y concesiones de transporte urbano. En la oficina de normalización previsional, ha sido jefe de la oficina de planeamiento y evaluación de gestión. En el Instituto Nacional de Calidad, ha sido director de la Dirección de Desarrollo Estratégico. En el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, ha sido director nacional de seguimiento y evaluación, presidente del Consejo Directivo y asesor de presidencia. En el Congreso de la República, ha sido especialista de la Oficina de Auditoría Interna, asesor principal de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, en la Dirección Nacional de Inteligencia, jefe del área económica del Frente Interno. Actualmente es docente de diferentes universidades como Universidad de San Católica y Universidad Pacífico. Él es quien estará a cargo de este curso que tendrá una duración de 3 meses, como ya le estaba dando las indicaciones previas, y también aprovechar, les invito a aprovechar el curso y a hacer esta clase amena, ¿no? Como les indicaba, hacer sus preguntas correspondientes y aprovechar lo máximo que puedan de este curso. Doctor, adelante, está con sus alumnos. Muchas gracias, bienvenidos a todos los alumnos. Solo algo que no se dice en el CV, pero que espero que le pueda transmitir a lo largo de estas semanas que vamos a estar juntos, es que tengo una gran vocación de docente. Lamentablemente, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho intercambiar experiencias, espero que lo podamos hacer con este grupo. Eh, ¿No? Me encantaría ser docente de profesión, pero a veces por cosas del destino uno tiene que trabajar, yo trabajo como coordinador en una institución, como jefe, y en consecuencia a veces las agendas son bastante cargadas. También quería hacer una aclaración que hace poquito justo me acabo de cambiar de trabajo, estoy ahora en la Autoridad de Transporte Urbano. He vuelto otra vez al transporte urbano que parece que me está jalando con bastante fuerza. Bueno, eh, para comentarles, el curso está dividido en 3 módulos. El primer módulo, que es un módulo más conceptual, presentamos los conceptos básicos de planeamiento estratégico, que son esta semana, las primeras 2 semanas, espero que no. Después vamos a ver el planeamiento estratégico vinculado al mundo de la política pública, que va a continuar con las próximas 3, 4 semanas. Y al final vamos a concluir con el planeamiento operativo, que usualmente esto se ve en el PEI y POI, y cómo debe afectar esto a la gestión de una organización, ¿no? Entonces, esos serían los 3 grandes grupos que están divididos en estas 8 sesiones, que es lo que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Este, Vamos a ver, ¿no? La primera la verdad que esta clase es bastante conceptual, espero que la próxima semana debata, eh, intercambiemos muchas experiencias, muchos intercambios en estos temas que son claves: qué significa gestión pública, qué significa gobernanza democrática, porque en mi opinión existe una enorme confusión en muchos términos vinculados acá que genera que sea muy difícil ponernos de acuerdo en los temas de gestión pública, que obviamente es lo que les motiva acá y específicamente en el planeamiento estratégico, ¿no? Planeamiento estratégico al final es una herramienta de la gestión, y como tal, si no tenemos claro qué significa gestión pública, qué significa políticas públicas, terminamos confundiendo también el rol del planeamiento estratégico, y por eso vamos a discutir de eso en esta y en la próxima sesión, espero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver
Valor público, probablemente muchos de ustedes ya conocen este concepto. Vamos a hablar de políticas públicas y gestión pública. Un pequeño paréntesis, vamos a hablar de herramientas en el sector público. Después vamos a hablar del enfoque sistémico del sector público. Vamos a hablar de la cadena de valor público. Y en algo que creo que es evidente a todas luces de todos los que estamos, de los que vivimos en el país, no hay otra forma de decirlo, que trabajamos en el sector público, de los ciudadanos en general, que hay una enorme necesidad de cambiar lo que estamos haciendo. O sea, todo el mundo habla de que se tiene que mejorar la seguridad ciudadana, se tiene que mejorar la atención en salud, la calidad de la educación, mejorar el diseño y la construcción de infraestructura, pero lo que nadie dice es que para cambiar eso, primero tengo que cambiar el sector público. No sé si me hago entender, o sea, si un restaurante que prepara comida fea, y tú dices, oye, quiero que prepare comida rica, la única forma de que pase de preparar comida fea a comida rica es que al interno de ese restaurante los procesos cambien, las capacidades, el comportamiento de las personas y lo que hacen esas personas dentro de ese restaurante cambie. No hay forma de cambiar la calidad de la comida si es que no cambia el interno de la organización. Y ese debate siempre lo estamos teniendo en el sector público de que hay que cambiar, pero nadie se da cuenta de que hay que cambiar y nadie está dispuesto a cambiar la casa. Entonces ahí tenemos un enorme cuello de botella que espero que esta reflexión se haga, ¿no? Y en este contexto ya se va a entender mejor cuál es el rol de planeamiento estratégico, como lo vamos a ver en las próximas sesiones. Pero el primer punto que quiero discutir es valor público, ¿no? Es un concepto que se usa, es un nuevo concepto que se usa en la gestión pública moderna, ¿no? Y que se aplica desde los orígenes del concepto de lo público, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, desde que el ser humano se convierte en Homo sapiens, una de las primeras deducciones en el uso de su inteligencia es que si yo me junto con mi vecino, voy a poder los dos alimentarnos mejor y los dos vamos a poder protegernos mejor. Y inmediatamente la siguiente conclusión es, si me junto con tres, entonces los tres vamos a podernos alimentarnos mejor y vamos a defendernos mejor. O sea, rápidamente es la necesidad de agruparse colectivamente los seres humanos para poder mejorar su calidad de vida. Y en ese agrupamiento inmediatamente surge un problema. ¿Cómo tomo decisiones colectivas? Y si ustedes se dan cuenta, ese es el mundo de la política. Cómo las personas con diferentes preferencias, con diferentes intereses, toman decisiones colectivas. Y lo que parece muy fácil, cuando comienzan a incrementarse, lo que parece muy fácil en números pequeños, cuando se comienza a agrandar la cantidad de población, comienzan a surgir problemas. Y les pongo acá 3 ejemplos para que veamos lo difícil que es tomar decisiones colectivas, ¿no? Yo tengo por un lado que los agricultores de algodón de Ica quieren, ¿qué es lo que quieren? Quieren que que el algodón importado de calidad A1, que se llama el algodón internacional, se le pongan tarifas para que no entre barato, que viene de China, y poder, y de la India y varios países del mundo, para que pueda seguir desarrollando la industria del algodón. ¿Qué quieren? Que no entre el algodón. Pero por otro lado, yo tengo los confeccionistas de Gamarra y de otras partes del país, ¿qué es lo que quieren? Quieren que entre el algodón barato, porque de así van a poder ellos utilizarlo en sus fabricación de las confecciones y obviamente poder competir con los precios de los productos importados de ropa de los países asiáticos principalmente. Entonces, va a ser fácil poner de acuerdo a los productores de algodón y a los confeccionistas. Es muy difícil, ¿no? Y todos los días el Estado se encuentra con este tipo de dilemas. Entonces, lo que parece fácil hay que poner de acuerdo en el desarrollo del país, acá nos damos cuenta que estos dos grupos con intereses en conflictos va a ser muy difícil que se pongan. Y quiero que me entiendan, detrás de ellos hay miles de personas que han puesto sus ahorros de su vida, su capital, y obviamente van a tratar de, por todos los medios posibles, defender sus intereses. Y detrás de esos miles de personas hay decenas de miles de personas que trabajan para estas industrias y que tienen familias que alimentan y en consecuencia
viven de esta industria. Entonces, todos esos sectores son los que se van encontrando en la toma de decisiones colectivas y no es fácil tomar decisiones, ¿no? Ejemplo número 2, por ejemplo, veamos en el tema de educación, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años, se ha generado todo un debate sobre el tema del enfoque de la familia, el enfoque de género en la educación. Hay un grupo que por sus creencias religiosas cree que el enfoque de la educación debe ser centrado en la familia, ¿no? Y hay otro grupo de personas que piensa que el enfoque de la educación moderna debe ser un enfoque de género, ¿no? De respetar las identidades que cada uno se quiera autodefinir. ¿Va a ser posible los dos grupos de personas ponerse de acuerdo? Donde los dos están teniendo creencias, preferencias que claramente son contradictorias, ¿no? ¿Es fácil ponerse de acuerdo? No es nada fácil. Y otra vez, detrás de ellos hay decenas y miles de personas y centenas de miles de personas que creen firmemente que lo que ellos proponen es lo correcto y que el otro lado está equivocado, ¿no? Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, todo ese tipo de decisiones, ¿no? O por ejemplo, la universidad debe ser pública o debe ser privada, o deben coexistir las dos. Son preguntas que parecen fáciles de responder, pero que no tienen respuesta segura y firme. Entonces, hay que tener claro que el ser humano, para resolver sus problemas y tener mejor calidad de vida, requiere tener interacción con otras personas, hacer vida pública. Y los estados y los gobiernos como finalidad, tienen como finalidad las estructuras organizacionales que se crean como consecuencia de este agrupamiento, que son los estados y los gobiernos que administran estos estados, tienen como finalidad contribuir a mejorar el bienestar de esos individuos que son parte de ese estado, ¿no? Pero ahí vienen los temas, o sea, que los problemas, ¿no? En el Perú está lleno de problemas, o en general, en vivir en sociedad tenemos muchos problemas, ¿no? Pero ahí ya viene un tema, ¿qué significa problema? Y ahí hay una enorme discusión de cómo definirlo, ¿no? Sigamos con los ejemplos. Para el agricultor de algodón, un problema es que entre el algodón barato. Y para el agricultor y para el confeccionista es un problema si el algodón entra a precios, ¿cómo se llama? Con aranceles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en ese caso de la sociedad? Si ustedes se dan cuenta, y otra vez, en el caso de la educación, lo que para uno es un problema, para otro no es un problema. Entonces, la valoración subjetiva, si ustedes se dan cuenta, es muy difícil definir los problemas porque está sustentado en que los individuos se sienten afectados, pero hay cosas que me pueden afectar a mí que no necesariamente le afectan a otros, ¿no? Un ejemplo típico es si uno vive al lado de un vecino ruidoso, ¿no? Entonces el vecino que es silencioso, el vecino que es tranquilo, él siente que es un problema que tenga un vecino que le hace ruido, pero para el vecino ruidoso, el que otras personas hagan fiesta no le hace problema porque él está acostumbrado a hacer ruido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que para uno puede ser un problema, no necesariamente para otras personas es un problema. Entonces, categorizar, conceptualizar problemas es bien difícil, pero lo que tenemos claro es que su existencia afecta negativamente a los ciudadanos y los problemas es justamente lo que hace que los hombres interactuemos socialmente, ¿no? Formemos instituciones y participemos en la vida pública para tomar las decisiones. Entonces, lo que hay que tener claro es que al final del día, la razón de ser de por qué hay Estado, por qué hay gestión público, es que yo quiero contribuir al bienestar de los ciudadanos. En este caso, los ciudadanos peruanos, si es un gobierno regional, a los ciudadanos de la región de Piura, si es un gobierno distrital, provincial o distrital, del distrito o la localidad a la que pertenece, ¿no? Entonces, hay que tener claro que la razón de ser de por qué se crea el Estado, por qué se crean las instituciones como gobiernos regionales, como ministerios, ¿por qué se les contrata a ustedes como profesionales en el sector público? Es para contribuir al bienestar de los ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, y eso es lo que buscamos crear acá.
Sin embargo, hay que tener claro que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de bienestar, generar valor público, porque lamentablemente muchos funcionarios públicos confunden cuál es la razón de ser del Estado, ¿no? Muchos creen que sobre todo los que trabajamos en el sector público, que yo gestiono para cumplir el ROF, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Yo gestiono para lograr mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Si yo trabajo en un hospital es para brindar un mejor servicio médico a los ciudadanos. Si yo trabajo en un colegio, para educar a los niños. Si yo trabajo en un centro de atención para emitir licencias de construcción, mi función es lograr que ese servicio se preste de manera oportuna y con la transparencia adecuada, ¿no? Yo no gestiono para decir que he capacitado 44.000 docentes, sino yo gestiono para lograr que los resultados de comprensión lectora y los resultados de comprensión lógica matemática mejoren. Yo no gestiono para decir cuántas niños he vacunado, sino si estoy reduciendo la desnutrición crónica en la población. Yo no gestiono para tener programas de gestión de calidad educativa desarrollados, sino si he mejorado la calidad de los cursos dictados por los profesores de las universidades públicas. Yo no gestiono para ver cuántas acciones de control he hecho, sino para reducir cuántos informes de Contraloría he hecho, sino para reducir la corrupción en las entidades públicas. No es cuántos colegios he construido, sino si estoy incrementando otra vez la comprensión lectora de segundo grado. No es cuántos policías o patrulleros pongo en la pista, o en las calles, sino si estoy reduciendo la inseguridad ciudadana, ¿no? Ni es cuántos kilómetros de pista he construido, cuántas pistas he renovado, sino si estoy reduciendo los costos y los tiempos de transportarme en la localidad, en la ciudad, del territorio, del distrito, etcétera, etcétera, en ese contexto. Entonces hay que tener claro que el enfoque de resultados te exige, la gestión pública moderna te exige mirar al ciudadano, ¿no? Y ver cómo le contribuyes a mejorar la calidad de vida en función de las competencias que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que lamentablemente, y ahí tenemos uno de los problemas, es que en muchas entidades públicas, lamentablemente estamos pensando, que tenemos que hacer el planeamiento estratégico, que tenemos que hacer el mapa de procesos, que tenemos que hacer ¿cómo se llama? La matriz de riesgos de la entidad, etcétera, etcétera. Estamos trabajando, mirando documentos y nos olvidamos que la razón de ser de la gestión es bienestar de los ciudadanos. En los diferentes áreas donde yo trabajo, yo puedo trabajar de almacenero, pero si yo tengo claro que yo estoy trabajando en un colegio, el objetivo de gestionar el almacén es contribuir a la mejor educación de los niños. Y si yo estoy trabajando en la policía, como soy asesor legal de una entidad, de un presidente o de un gerente de una entidad, yo tengo que tener claro que esa entidad tiene una función pública y no solamente es asesorar legalmente, sino que tengo que ayudar a esa organización a la cual estoy asesorando a su gerente, tiene que contribuir a resolver los problemas de la sociedad. Y eso que un poco, y yo siento, y estoy seguro que si ustedes hacen esa reflexión, los que trabajan en el sector público, que la verdad, disculpen, no he tenido oportunidad de presentarnos, pero poco a poco vamos a ir conversando y nos vamos a ir conociendo. Siento que en el sector público estamos mirando mucho los instrumentos, qué dice el ROF, qué dice el mapa de procesos, qué dice los lineamientos, los procedimientos aprobados, qué dice la directiva, qué dice el reglamento, y no nos damos cuenta de que la razón de ser para gestionar es generar bienestar en nuestra población objetivo. Y como consecuencia de ello, entonces todas las instituciones están avanzando sin rumbo, no tienen metas claras a qué lograr, y como consecuencia de ello observamos lo que observamos, ¿no? Creo que si nosotros miramos a nuestro alrededor, lo que estamos haciendo en seguridad ciudadana, en productividad de las empresas, en el avance de la infraestructura, en la productividad de la agricultura rural, en la conservación de nuestros bosques, en la calidad de la atención de la salud, en la calidad de atención de la educación, etcétera, 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 sentimos que nuestra región, nuestro territorio, el país está avanzando.
y la respuesta es bastante dura, ¿no? Entonces, y yo siento que una parte del problema es que todos los que estamos trabajando en el sector público estamos mirando cumplir procedimientos administrativos y nos hemos olvidado que la razón de ser del Estado, de la entidad pública, de la unidad prestadora de servicio, es generar bienestar a favor de los ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar, cuando hablamos de valor público, tenemos que tener claro que tenemos que comenzar a mirar al ciudadano, ¿no? Alejarnos la mirada de la organización, no es cuánto he vacunado, sino cuánto estoy reduciendo la desnutrición. No es cuántos serenazgos he contratado, sino si estoy reduciendo la inseguridad de mi local. No es cuántos camiones han salido a recoger la basura o cuántas personas están limpiando los parques, sino si los parques están limpios o si se está recogiendo la basura, si las ciudades, los distritos están limpios. Es el objetivo de medir en este contexto. Y obviamente pueden estar relacionados, pero es muy importante que uno tiene que medir el éxito o una buena gestión por los resultados y no por lo que dice que ha hecho, por lo que dice que ha contratado o por lo que dice que ha adquirido, ¿no? En el momento que nosotros comenzamos a mirar la gestión por resultados, en ese momento vamos a tener un enfoque moderno de la gestión centrado en crear valor público, centrado en crear bienestar a favor de los ciudadanos. Y eso es lo que... Y cuando miramos el ciudadano, por si acaso, lo más bonito es que es muy fácil de verlo. Tú, al ciudadano, llegas por dos lados, o llegas por el ciclo de vida del ciudadano, o sea, si es un niñito, un infante, un niño, un adulto, un adulto, un joven, un adulto o un adulto mayor. En algún momento, por ejemplo, Pensión 65 está a los niños, ¿no? El servicio de salud en los hospitales está a todos a todos los niveles, todas las edades y por ejemplo, la educación en primaria está a los niños y la educación secundaria a los jóvenes y quizás la universidad. Y así, hay diferentes servicios que tienen a diferentes etapas de vida del ser humano, pero todo lo que hace el Estado está centrado en la persona. O también podemos verlo en la dimensión del desarrollo humano, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la visión de la dimensión del desarrollo humano? Que ya no lo ve por sus edades, sino por sus dimensiones de ser profesional, de ser salud, de ser familia, de ser un trabajo con un empleo digno, es la otra forma, ¿no? El Ministerio de Trabajo busca para que, y la SUNAFIL buscan de que el trabajador se sienta que tenga en un trabajo que respetan sus derechos. Y lo mismo, que tenga salud significa de que el ser humano que necesita servicio de salud sea atendido de manera adecuada como corresponde a cualquier persona en un país en desarrollo medio con la calidad de servicios. Eso es todo lo que hacemos en la gestión pública, está centrado en la persona, en sus diferentes etapas de vida o en sus diferentes dimensiones de desarrollo humano. Sin embargo, también hay ministerios y entidades que trabajan no directamente con las personas, sino con el entorno. ¿Y cuál es el entorno? Son las ciudades. El ser humano vive solamente en ciudades, en el campo y después en la protección y uso de los recursos humanos con el enfoque de desarrollo sostenible. Pero busca que la ciudad y los servicios que se prestan sean los adecuados, en el campo, que sea también los servicios que presta sean adecuados y que se esté protegiendo los recursos naturales de todo el país se vayan protegiendo, ¿no? Y como un tema fundamental y clave, que creo que todos los que trabajamos o hemos trabajado en provincias o conocemos el Perú, sabemos es la conectividad, ¿no? Al final, el ser humano vive en el campo, en la ciudad, y es fundamental cómo se conecta del campo, cómo se conecta a la ciudad y cómo se conecta con los principales centros de comercio tanto del país como del mundo, y es a través de la conectividad, ¿no? La conectividad tiene un enorme impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y es un factor muy relevante y tenerlo presente cuando hablemos de desarrollo, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a un tema muy importante que también hay que tener mucha claridad, ¿no? Yo trabajo entonces el Estado trabaja y las entidades públicas trabajan para generar valor público. El valor público lo puedes ver a través centrado en el ciudadano
o en el entorno de las ciudades, el campo y los recursos naturales, la zona de los recursos naturales. Pero ahora viene un tema clave. ¿Qué capacidades tiene el Estado para generar valor público? Y la verdad que en economía se usa este concepto, estas generalizaciones que son zanahorias, garrotes y sermones. ¿Qué significa? Es bien simple. Zanahoria significa todo lo que el Estado regala o subsidia o entrega de manera preferente a ciertos ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, y son incentivos que alientan un comportamiento. Por ejemplo, hay subsidios, hay programas sociales, servicios públicos, yo doy salud, educación, justicia, seguridad, transferencias condicionadas, por ejemplo, pues el 200 soles que le damos a las personas mayores de edad que están en extrema pobreza, etcétera, etcétera. Hay un montón de cantidad. El SIS, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud, son productos que ofrece, servicios que ofrece el Estado de manera gratuita o subvencionada con la finalidad de que reciban este servicio y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Pero también el Estado tiene el monopolio de hacer los garrotes, ¿no? Que son estos famosos castigos o sanciones que desalientan un comportamiento. Ejemplo, hay infracciones, suspensiones, multa, también cárcel, ¿no? Ejemplo típico, yo manejo de estado en ebriedad. ¿Qué pasa? Me hacen una denuncia, me ponen una multa muy alta, me quitan el brevete por 2 años e inclusive puedo hasta terminar en la cárcel. ¿Cuál es el objetivo de eso? Desincentivar que ya la gente deje de manejar en estado de ebriedad, ¿no? Y además, la última herramienta que tiene el Estado es sermones. Es decir, darte acciones de comunicación que fomentan o desalientan un comportamiento en el ciudadano, ¿no? Ejemplo, campañas de uso de máscaras en la época del COVID, requiere tu boleta, vacuna a tus hijos, son típicos ejemplos de campañas que utilizan el Estado. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo único, otra vez, lo único que tiene el Estado para generar valor público. No hay más cosas, ¿no? Cada medio tiene sus ventajas y sus desventajas. El reto de todo entidad pública es encontrar qué combinación de zanahorias, garrotes y sermones necesita para lograr sus objetivos. Por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en la Autoridad de Transporte Urbano, nosotros tenemos un enorme reto con el transporte informal. Entonces yo tengo ahí una serie de garrotes con el fin de incentivar. Igual estamos totalmente desbordados y no es muy difícil combatir la informalidad, ¿no? Y nos falta probablemente trabajar más sermones y también trabajar un poco más las zanahorias que contribuir a un mejor sistema de transporte urbano. Entonces, hay que tener claro que el reto es combinar estos medios en la gestión pública, en la gestión a los cuales con la idea de generar el mayor valor público. Otra aclaración muy importante, las leyes, las normas, los reglamentos, los informes por sí solo nunca solucionan los problemas públicos. O sea, el hecho de que yo saque un reglamento no cambia nada en el Estado. Esa es una de las cosas, yo siento, hay personas que se alegran y celebran porque se aprueba una ley, se aprueba un reglamento, porque aprueban una directiva, un lineamiento en su organización. Hay que tener claro que las normas te habilitan a entregar zanahorias, aplicar garrotes o, ¿cómo se llama? Generar sermones, instrumentalizar sermones. Nada más, las normas son habilitadoras de los zanahorias, de los garrotes, de los sermones. Hay mucha confusión, sobre todo nuestros amigos, los abogados, no tengo nada contra ellos, pero muchas veces tienen a atender de que porque se aprueba la norma, siente que la norma genera bienestar, ¿no? Y tanto es así, inclusive, que en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública han puesto que la norma genera bienestar. Imagínense, pues, si aprobamos con normas genera bienestar, ya probablemente nosotros seríamos un país con bastante bienestar en nuestra población por la gran cantidad de normas y reglamentos que aprobamos en general, ¿no? Entonces, no es así, hay que tener claro. Entonces, un tema clave acá es
que la razón de ser del Estado, de la entidad pública, del programa, del proyecto, del órgano, de la unidad orgánica, de cualquier oficina es crear valor público. Es decir, contribuir a mejorar la calidad de los ciudadanos a quien se atiende. ¿No? No olvidar, por favor, a lo largo de este curso yo voy a hacer mucha incidencia en este tema, aunque el resto lo olvide, espero que les quede claro todo lo que todas las entidades públicas que se han creado es con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profesor, muy buenas noches. Le saluda el licenciado Rolando Muy, Quino. Buenas muy noches a todos. buenas noches, Rolando. Cuéntame Quería antes que nada, discúlpame, ¿qué profesión tienes y dónde licenciado en trabajas? ¿Y en qué administración, área? Ah, lo que es planeamiento, excelente. ¿En qué área, en qué entidad trabajas? en la Municipalidad Provincial de Sullana. Ah, qué bueno. Este, quería hacer un comentario al respecto de lo que usted ha estado manifestando y lógicamente con los ejemplos que he estado dando, que es muy importante, por supuesto. Si bien es cierto, hablamos, por ejemplo, del problema del algodón, ¿no? Que los agricultores reclaman el bajo precio, pero sin embargo a los comerciantes les conviene el bajo precio, ¿no? Entonces, ese problema no solamente lo tenemos en lo que es algodón, en agricultura, también lo tenemos, por ejemplo, en el problema en lo que es petróleo, de que el El Perú arroz. a veces vende el petróleo a bajo precio a otros países, sin embargo, a nosotros acá que consumimos, ¿no? Nos vende a alto precio. Entonces, son cosas que a veces no encontramos respuesta y que no podemos solucionar el problema tanto a los que consumen, ¿no? Como a los que compran. Entonces, pero yo pienso de que, como usted dice, que tiene que ver un poco mayor de conectividad, ¿no? De interactuar, ¿no? A fin de dialogar y sacar un consenso que no se perjudique ninguna de las partes. Lamentablemente, no sé si es por falta de decisión o por falta de voluntad tanto del gobierno o de las autoridades de turno, que a veces eso no se realiza. Y muchas veces inclusive no se le da la participación a la ciudadanía, que ellos tienen todo el derecho también de opinar y ver lo que más les conviene, porque como usted dice, es difícil a veces solucionar estos problemas, pero yo pienso que también debemos nosotros de darle participación a la ciudadanía, porque al final la ciudadanía son los que eligen a las autoridades y que así como los eligen, creo que también deben tener el derecho de ser escuchados al mismo tiempo, ¿no? Y por eso yo quiero contribuir diciendo de que aquí lo que falta es un diálogo entre ambas partes y que lógicamente haya un mejor entendimiento a fin de evitar de que hayan de repente perjudicados, ¿no? De esa manera se puede hacer. Y lo otro es de que muchas veces también en las entidades públicas se dan muchos problemas porque cuando se convierten en autoridades se politizan demasiado, se encierran en un círculo vicioso y muchas veces no escuchan, por ejemplo, a profesionales que de repente pueden contribuir con alguna salida, con una solución que les permita mejorar el servicio o mejorar, digamos, la atención en este caso al público, ¿no? Eso está faltando, Rolando, sinceramente, ¿no? sí, Dígame, profesor. perfecto. No, gracias por tus aportes. Definitivamente los problemas públicos son bastante, las causas y los factores que influyen en los problemas públicos son múltiples y diversos. Acá Claro, vamos a a tratar de apoyar en mejorar el debate para poder comprender mejor qué es lo que pasa en los problemas públicos, en los problemas en la sociedad y cómo el planeamiento estratégico obviamente va a ser una herramienta clave para ayudar a resolverlos, ¿no? Este, entonces, un tema clave es que tenemos que tener claro de que la razón de ser del Estado es generar bienestar en los ciudadanos, ¿no? Y que las herramientas que tiene el Estado son bastante limitadas, ¿no? En el sentido de que solo puede dar garrotes, puede dar
zanahorias y puede dar sermones, y hay que tenerlo bastante claro eso, ¿no? Ahora entramos a un tema, a otro tema conceptual muy importante, que es gestión pública y política pública, ¿no? Estos dos conceptos que están por todos lados, los utilizan como, hasta como sinónimos, pero tenemos que tener claro para poder fortalecer y tener una mejor aproximación a lo que significa el concepto del mundo de lo público, es ver clara cuáles son las diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, primero hay que tener claro que las principales herramientas para crear valor público son la gestión pública, la política pública y la política. Así todos crean que tenga mal nombre la política, estas son las principales herramientas que tienen los ciudadanos para crear valor público, ¿no? Ahorita las voy a explicar, no se preocupen, pero quiero que tengan claro, ¿no? Que si solo nos centramos en la política, caemos en pura demagogia, y para esto creo que todos tenemos ejemplos, estoy seguro que ahí en Piura deben haber bastantes alcaldes que solamente utilizan la política como su forma de gestionar, y lamentablemente hay que tener claro que con esto no se resuelven los problemas de la sociedad, a lo más te llenan el 99% de los medios de comunicación, pero no resuelven los problemas, ¿no? Lamentablemente existe mucha confusión sobre estos conceptos en el sector, en el Perú, ¿no? Y la idea es, espero yo, ayudarlos a comprender la diferencia entre ellos, ¿no? Y un problema, ¿por qué se genera esta confusión? Y esto lo que hay que tener claro es que en la teoría del conocimiento en las ciencias sociales predomina lo que se llama la polisemia. ¿Qué significa la polisemia? Que existen tantos conceptos como autores, ¿no? Si uno es abogado, ¿cómo defino yo derecho? Hay mil tantos autores como te definen derecho, ¿no? Si tú eres economista, ¿cómo definen consumidor? ¿Cómo defines precio? Vas otra vez, ¿cómo defines utilidad? Hay tantas definiciones como autores han escrito sobre ellos. Y si tú eres igual, si tú eres administrador, ¿cómo se define gasto ¿cómo se llama? Gestión de organizaciones? Es decir, en cada uno de los campos de las ciencias sociales, los conceptos son tantos, tienen tantas definiciones como autores, ¿no? Gestión pública pasa lo mismo. Si ustedes buscan ahorita en Google, ponen hay una página web que se llama 100 definiciones de política pública. O sea, 100, te ponen 100 autores, cada uno con definiciones hasta contradictorias entre ellos. Y esa es una gran diferencia entre las ciencias exactas, la matemática, la física, la química y las ciencias sociales. En las ciencias sociales, lamentablemente, existe esta naturaleza que cada autor viene con su propia definición. Cada autor puede proponer una definición y entonces se genera muchos problemas. Entonces, y esto es lo que ha pasado, y yo creo que porque no tenemos claro este problema, estamos usando la gestión pública, la política pública y la política como si fueran sinónimos, ¿no? Y más aún, el problema es que como tienen palabra política y pública iguales, no son tres palabras claramente diferenciadas, genera problemas en su interpretación, ¿no? La ventaja, por ejemplo, en inglés es que cada uno tiene una propia palabra, entonces eso ha ayudado a que no haya esta confusión que existe usualmente en los países latinos. Entonces, primero hablemos de política. Política, ¿no? Es esta interacción de los actores públicos que representan los múltiples intereses de los ciudadanos y organizaciones gremiales o sociales en sus principales instituciones de gobierno y medios de comunicación. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, si tú te das cuenta, el 99% de lo que escuchan en la radio, en los programas dominicales, en los diarios de mayor circulación, ahora que está muy de moda el Twitter, ¿no? Como un medio de expresión política, todo eso que se declara ahí, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la finalidad de esas entrevistas que dan en la radio, en la televisión, las noticias que salen? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ustedes cómo interpretan por qué un actor público sale a hacer ese tipo de declaraciones? ¿Qué es lo que está buscando? A ver, ¿algún participante?
¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué sale en la mañana una figura pública y sale a dar una declaración en una radio o convoca una conferencia de prensa para dar una... ¿Qué es lo que está buscando? ¿Algún participante? Ahí voy a buscar un voluntario democráticamente elegido. A ver, no tengo su nombre. A ver, Betty Padilla. Hola Betty, ¿cómo estás? Buenas noches. Betty. Hola Betty. ¿No hay un voluntario? Bueno, a ver, ¿qué es lo que buscan? Si ustedes se dan cuenta, lo que está buscando es influir sobre las personas que lo están escuchando, porque es lo único que puede hacer. O sea, cuando yo sale una autoridad de gobierno, ¿no? Y sale, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando dar legitimidad a su gobierno. Y si es una persona que está en la oposición, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando, ¿no? Promover sus intereses o promover su actuar político para que en las próximas elecciones, este opositor es bueno y yo voto por él. Eso es lo que están buscando. Si ustedes se dan cuenta, están buscando influir sobre la capacidad de gestionar el aparato público. Eso es, sí, ¿no? Por eso, por ejemplo, el actual presidente que tiene tan baja aceptación, le es muy difícil implementar avances en la política de gobierno, porque casi no tiene legitimidad, ¿no? Tiene un rechazo altísimo de la población, ¿no? Entonces, si ella busca participar a través de prensa, a través de los actuales de su ministro, tratar de convencernos de que está haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Y qué hace la oposición? Critica todo lo que ha hecho. ¿Qué efecto? A través de pedir un cambio de un ministro, de convocar a un ministro al Congreso de la República para una moción de interpelación, ¿cambia o resuelve alguno de los problemas públicos? La respuesta es obvia, ¿no? No. Cambiar un ministro no cambia en nada. El que les habla trabaja muchos años en el sector público y lo peor que le puede pasar a una institución es estar cambiando jefe cada 6 meses, ¿no? No hay entidad que aguante con cambios tan continuos de jefe. Nunca Que se no puede tenés gestionar el bien. chapa, el medio pollo, algo. Disculpen, no entendí. No sé, Pero disculpen, es no que sé me si da. eran... Y si se me sobrecarga el músculo. perdón, creo que hay alguien que no apagó su micro. Gracias. Entonces, eso es lo que hay que tener bastante claro esto, ¿no? Entonces, el mundo de la política lo único que está buscando es posicionarse en imagen de vidas, ¿no? Donde realmente se están trabajando para resolver los problemas públicos es en la política pública, ¿no? Que es esa expresión concreta, material del Estado para buscar resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, acá es donde está el Estado. Se ve que hay una acción pública, un actuar del Estado porque está aprobando una norma, porque está poniendo presupuesto, porque está implementando un nuevo programa, un nuevo proyecto, está haciendo acciones públicas con la finalidad de resolver un problema, ¿no? Ya sea, ¿cuáles son los principales problemas del Perú? La desnutrición crónica, la corrupción, la productividad del país, el caos urbano que tenemos en nuestras ciudades, los bajos logros de aprendizaje, ¿no? En ese momento, cuando un Estado toma esas decisiones, está buscando, tomando una medida de política pública, ¿no? Un ejemplo típico que todos hemos vivido es, ojo, que no necesariamente resuelvan los problemas, es otro cantar, pero lo que quiero que entiendan es que cuando tú ves el Estado actuando con un propósito, para resolver un problema en la sociedad, en ese momento, esa es una política pública. Un ejemplo típico de esto que sería en la época de la pandemia, ¿no? El Estado tomó un montón de medidas normativas, asignó un montón de presupuesto, hizo un montón de acciones con finalidad de combatir
los efectos adversos ocasionados por el COVID-19, ¿no? Igual fue uno de los estados que peores resultados logró, porque logró un enorme decrecimiento de la economía, un montón de gente murió, pero el estado trató de hacer lo máximo posible con la finalidad de atender un problema público, ¿no? Si tú te preguntas, por ejemplo, y una pregunta para la reflexión, a ver si con esto los hago conversar un poco más y participar, por favor. Si tú ves el actual gobierno, ¿qué está buscando resolver en este problema? ¿Cuáles sus principales, qué problema público quiere resolver este gobierno? ¿Ustedes cuáles dirían? Así no sea exitoso, no seamos tan duros. Algo debe estar tratando de hacer la actual presidencia. ¿Cuáles serían esos temas? A ver qué identificarían ustedes en este gobierno. Uno de los principales sería el tema de seguridad ciudadana y también la reducción de la pobreza, ¿no? Creo que son fundamentales que como política del gobierno tiene que tomar en cuenta. Y yo estoy bastante de acuerdo contigo, ¿no? Ahora, ¿está teniendo éxito en la seguridad ciudadana? ¿O sientes que estamos avanzando No, en la lucha contra la pobreza? tampoco, ¿no? Inclusive en los últimos índices ha aumentado, ¿no? Y creo que el Correcto, gobierno debe de ejecutar, como lo voy a decir, el tema de, de esas políticas que nos permitan salir esto con el tema de la seguridad ciudadana y la reducción de la pobreza, ¿no? Creo que correcto, ahí se pero tiene que articular con los gobiernos correcto. locales, gobiernos regionales para hacer un trabajo conjunto. Excelente tu participación. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Luis Larrea. Luis, discúlpame, tu profesión y dónde trabajas para así ir conociéndolos poco a poco en estas semanas que vamos a estar intercambiando. Sí, bueno, administración de negocios. Actualmente trabajo en un proyecto de cooperación internacional acá en Piura, ¿no? En el ámbito de la Reserva Nacional de Illescas, que está administrado por CERNAN, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ah, perfecto, excelente. Bueno, entonces, nos vamos a entretener mucho en el curso de cuando veamos la parte de planeamiento territorial, que la voy a hacer amplia, obviamente, porque la mayoría de ustedes son de región y creo que es muy importante explayarnos en ese tema. Entonces, regresando al tema, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo quiero notar, vean, mire cómo logramos identificar dos temas muy concretos y de ahí ya vamos a tener enorme dificultad para encontrar el tercer tema, ni qué decir el cuarto y el quinto de qué es lo que está tratando de hacer el gobierno de turno para resolver los problemas públicos, ¿no? Entonces, eso es cuando el resultado, ¿no? Y obviamente que tú vas a ser exitoso o no exitoso si logras resultados. Y para que veamos, a pesar del esfuerzo de tener solamente dos prioridades claramente muy marcadas, los resultados a la fecha son bastante magros y apenas se sienten, ¿no? Entonces, pero hay que tener claro que eso es política pública, o sea, cuando el gobierno toma una serie de decisiones para resolver un problema en la sociedad, ¿no? Y finalmente, ¿no? La otra dimensión es la gestión pública, ¿ya? Que es la forma como administramos, utilizando diferentes herramientas de gestión, ¿no? Administramos ¿cómo se llama? Las organizaciones públicas. Y acá, las cuestiones de la gestión pública se trabajan en todas las entidades de la administración pública, los programas, los proyectos, las unidades ejecutoras, las unidades prestadoras de servicios. ¿Qué decisiones tomo acá? Tomo decisiones de recursos humanos, de presupuesto, de calidad del servicio, ¿no? Cumplimiento de las normas de control y transparencia que estamos obligados todas las entidades de gestión pública. Pues miren cómo son tres dimensiones interrelacionadas entre ellas. A veces los límites no son claros. Tú puedes tener una acción que es a la vez un poco de gestión pública y tiene mucho de política pública. Y si ustedes se dan cuenta, los tres interactúan y se necesitan uno del otro porque no se puede trabajar solamente pura política sin gestión pública y sin política pública. Y entonces los tres están interrelacionados, pero hay que tener mucha claridad en que son tres conceptos bastante diferenciados, ¿no? Y lamentablemente, para la gran mayoría de los peruanos, creen que la política
es lo mismo que trabajar gestión pública o política pública, ¿no? Y no es así. Otra vez, el 99% de lo que se discute en la radio, en la televisión, es política y no estamos discutiendo cómo resolver los problemas públicos. O sea, tú escuchas otra vez al 99% de cómo se debe cambiar a tal ministro, que esto, que este funcionario, que no hace el otro. Pero nadie está discutiendo cómo hago para elevar logros de aprendizaje en el distrito tal o en la unidad ejecutora tal. Nadie está discutiendo cómo hago para reducir la desnutrición crónica en este problema, sino que todos se van a la persona, que esta es una persona, ¿no? Y ese es el gran problema del país. Y confundimos que el actor político, por arte de magia, va a hacer buena gestión pública o va a hacer buena política pública, y no es así. Entonces, esto es muy importante. Obviamente este curso no se trata de la política, esto es un tema que es aparte, pero sí en la política pública y en la gestión pública, el planeamiento estratégico son herramientas muy poderosas para cambiar las organizaciones, ¿no? Para cambiar la gestión pública, para cambiar la política pública, como lo vamos a ver a lo largo de este curso. Entonces, gestión y política pública, ambas son herramientas de gobiernos, pero son diferentes, ¿no? A mí no me gusta mucho esa analogía de que son dos caras de una misma moneda, ¿no? O que uno es el qué y el otro es el cómo. Porque ¿por qué no son dos caras de una misma moneda? Porque cuando tú dices que son dos caras de una misma moneda, es como que es el mismo objeto, y la verdad es que no son el mismo objeto mirándolo de diferentes lados, sino que son dos grupos de organización. Dentro de las organizaciones son dos objetos bastante diferentes y que trabajan a veces bastante alejados de otros. Quiero que me entiendan. ¿Quiénes toman decisiones de política pública en un gobierno regional? O sea, ¿quiénes son los que están decidiendo las grandes decisiones del gobierno de la región en Piura? ¿Quiénes creen que son? ¿Cuántas personas creen que estamos hablando ahí? ¿No? Obviamente el gobernador regional. ¿Quién más podría ser ahí? Su grupo de asesores. Y los consejeros regionales, algunos consejeros regionales que pueden ser muy influyentes. Estamos hablando exageradamente, pues, 20 personas. No sé si me entienden. Y de ahí, por ahí el gerente general, el gerente regional, exageradamente 40 personas a lo máximo son los que van a tomar las decisiones de política pública. ¿Cuántos trabajadores tiene más o menos un gobierno regional en promedio? Fácil, más de 5.000 a 10.000 trabajadores. No es ni el 1%. En un país, ¿quiénes toman las decisiones de política pública? Miren, en un ministerio es el ministro y sus viceministros y sus asesores de alto nivel y sus directores generales de política pública. Exageradamente serán 20 personas por cada ministerio. Hay 20 personas, hay 19 ministerios, pero 20 por 20, 400 personas. En Palacio de Gobierno serán pues exageradamente 50 personas que están tomando decisiones al muy alto nivel. Estamos hablando 500, ya, multiplícalo por 2, 1.000. 1.000 de 1.000.000 de trabajadores públicos son, quiero que me entiendan, son bastante diferenciados uno del otro, ¿no? Asimismo, entonces, por eso que no me gusta dos caras. Y tampoco uno es el qué y el otro es el cómo, porque en política pública y en gestión pública tú tienes qué quieres lograr y cómo lo vas a hacer, ¿no? En las dos tienes, como lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Entonces, las personas que trabajan son diferentes. El 99% de los servidores públicos estamos trabajando en gestión pública. Muy poquitas personas trabajan en la toma de decisiones de muy alto nivel, ¿no? Y la política pública usualmente influye sobre la gestión pública y solo a veces la gestión pública influye sobre la política pública, como lo vemos más adelante, ¿no? Entonces, para tener mucha claridad en estos conceptos, por favor, sí les pido que esto acá lo tengan con mucha claridad, muy grabado, la diferencia entre ambos conceptos, ¿no? Gestión pública
El alcance, ¿qué es? La entidad, el programa, el proyecto, la unidad ejecutora, el órgano de administración, la unidad ejecutora, la unidad prestadora de servicio, el órgano, el equipo, ¿no? ¿Y cuál es el concepto? Es la gestión, yo selecciono y uso los mecanismos y las herramientas de gestión para asegurar o prestar un servicio de calidad. O sea, yo tengo diferentes herramientas, ¿no? Que voy a utilizarlas con la finalidad de ¿qué? De lograr que el servicio que presto en mi entidad pública, en mi programa de proyecto, sea un buen servicio, ¿no? ¿Qué herramientas tengo? Gestión estratégica, donde está incluido el planeamiento estratégico, gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión de tecnología, comunicación estratégica, abastecimiento, procesos, seguimiento, evaluación, control interno y transparencia, que son muy propios del sector público, pero esas son las herramientas y todo tiene sus normas y sus directivas y sus procedimientos, pero esas son herramientas que me deben ayudar a mí a ¿qué? A lograr un servicio público de calidad. Y yo tengo que articular, por supuesto, yo tengo que articular con los otros órganos y con las otras áreas de la entidad pública, del programa, del proyecto, o si yo soy el presupuesto, tengo que coordinar ¿cómo se llama? Con el Ministerio de Economía, con mi sectorista del Ministerio de Economía, en las diferentes direcciones para resolver mis problemas presupuestales. Si yo trabajo en inversión pública, tengo que coordinar con mi sectorista de inversión pública para resolver los temas, ¿no? ¿Y por qué coordino? Porque el propósito es mejorar, yo coordino para lograr los objetivos de mi entidad, yo articulo para lograr los objetivos de mi entidad. ¿Y cuál es el propósito? Mejorar la calidad de las intervenciones públicas, de las entidades, de los programas, de los servicios que prestan estas entidades y organizaciones. En cambio, miren, la política pública, su alcance no es la entidad, no, sino es el problema. El problema que puede ser local, porque es territorial, regional, multisectorial, sectorial o nacional. Puede ser, por ejemplo, la corrupción del país. Puede ser la baja calidad de la infraestructura en mi localidad. Puede ser la inseguridad ciudadana y así, etcétera. Eso es la política pública. Y el concepto es ese conjunto de decisiones del gobierno, que puede ser local, regional o nacional. O sea, mira cómo está vinculado a una decisión de gobierno que busca solucionar una demanda de la sociedad. ¿Y qué herramientas utilizo? Diseño de política, agenda de política, legitimación de política, concertación de política, implementación de política, delivery unit, seguimiento y evaluación de política, centro de gobierno, estado estratégico. Hay muchos conceptos y herramientas que te permiten diseñar e implementar una política pública para lograr resolver los problemas públicos. Y en ambos existen un montón de dificultades. No es fácil hacer gestión pública, no es fácil hacer política pública. Por eso que lo estudiamos mucho, porque muchos países fracasan en hacer buena gestión pública y muchos países fracasan en hacer políticas públicas. Lo usual de la política pública es que fracase. Es muy difícil tener éxito en política pública en general. Es la experiencia que observamos en todos los países, sobre todo los países en desarrollo. Articulación, porque quiero que me entiendan, si funcionaran todas las políticas públicas, entonces yo tendría mi política pública de educación, mi política pública de salud, mi política pública de pymes, mi política pública de inseguridad ciudadana, y estarían, si funcionaran siempre funcionarían, estarían resolviendo todos los problemas del país. Y lo que observamos en la realidad es que no están funcionando, ¿no? Más aún, como lo vamos a ver más adelante, me voy adelantando un poquito. Muchos diagnósticos de cómo hacemos política pública en el país señalan que el Perú es un caso muy malo de diseño e implementación de políticas públicas, ¿no? O sea, diseñamos e implementamos, y por eso se ve que no resolvemos inseguridad ciudadana, no resolvemos corrupción, no resolvemos problemas de infraestructura, no resolvemos problemas de salud, no resolvemos problemas de educación, no resolvemos el problema de la baja productividad agrícola de las pequeñas de los pequeños productores, etcétera, etcétera, etcétera. Y para lograr estas herramientas yo articulo, pero a diferencia de articulación, que es para lograr los objetivos institucionales, yo acá tengo que articular para lograr resolver los problemas de la sociedad. Y usualmente acá hay un actor que es como, tiene que haber un órgano conductor, un actor que sea el que conduce la política pública,
que es el responsable, el que tiene que articular con otros, ¿no? Por ejemplo, como todos sabemos, el agua potable es un elemento clave para la desnutrición y la salud de las personas. Entonces, si yo quiero lograr un objetivo de salud, tengo que lograr que también se implemente agua. Entonces, si yo quiero reducir la desnutrición crónica, un gobierno local o regional tiene que trabajar muy coordinadamente con el Ministerio de Vivienda para que ponga proyectos de agua y saneamiento en las localidades para lograr reducir los efectos de la mala salud en el país, en el territorio, ¿no? Entonces, esa articulación es para lograr los objetivos sobre la población objetivo que quiero lograr, que es muy diferente de la articulación para resolver los objetivos de las instituciones. ¿Y el propósito qué es? Resolver o aminorar los efectos adversos de un problema público que la sociedad está demandando. Entonces, dense cuenta, mira, cómo son conceptualmente dos conceptos diferentes y ambos instrumentos buscan crear valor público. ¿Hasta aquí alguna pregunta, interrogante? ¿Les queda claro la diferencia? A ver, ¿algún voluntario que quiere? A ver, Rosario Vázquez, ¿estás por ahí? Hola, Rosario. A ver, quiero que me den un ejemplo de un problema de gestión pública y un problema de política pública en cualquier organización, para dejar esto bastante claro. Con ejemplos se ilustra bastante. A ver, yo veo, ¿no? Contratar serenazgo. O mejor, más fácil de ver, la programación del rol de serenazgo. ¿Es un tema de gestión pública o de política pública? La programación del rol de servicios de serenazgo. Hola, hola. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es un problema de de gestión pública, claramente, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, estoy tomando decisiones, por ejemplo, un alcalde nuevo llega a una localidad y toma decisiones de, ¿cómo se llama?, redimensionar el presupuesto para incrementar la partida de, de serenazgos y hago un proceso de planificación para que estén y capacito el serenazgo para que tengan un patrullaje más efectivo en las zonas críticas, ¿no? Y coordino con la policía para que también trabaje más activamente la policía. Entonces, en ese momento ya estamos hablando de una política pública, ¿no? Si tú te das cuenta que una característica de la política pública es que no depende de una sola entidad, sino que son varias instituciones que trabajan articuladamente para resolver este problema en la sociedad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que busca diferenciar ambas cosas. Entonces, hay que tener claro, la política pública participan varias entidades públicas a través de programas, proyectos, normas que buscan, ¿no? Y la gestión pública de una entidad está vinculada a una entidad pública, a un programa, a un proyecto que es claramente focalizado a una organización pública en general. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, les pido por favor que sean un poco más acotados en los comentarios. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna reflexión en este tema? Disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Lía Fernández. Disculpa, no escuché tu nombre y si por favor me puedes decir tu profesión y dónde estás trabajando. Sí, mi nombre es Lía Fernández y soy administradora y trabajo en el Hospital Cayetano de Piura. Perfecto. Lía, Yo coméntame. quisiera preguntarle algo para verificar si estoy entendiendo bien los conceptos. Bueno, por ejemplo, en el caso del COVID, cuando bueno, se implementó todos los medicamentos para hacer la atención de los pacientes, eso, bueno, y
todas lo que nosotros hacíamos para atenderlos. Eso es gestión pública y en el caso de que se tomó la decisión por parte del gobierno para que se diferencie en que, por ejemplo, los pacientes que pertenecen al CIS, que sean atendidos en el MINSA. Por ejemplo, ellos tomaron la decisión de que todos los pacientes que sean gestantes o niños los trasladaron al Hospital Cayetano, que es de salud, para que sean atendidos y solamente MINSA se quedó con los COVID. ¿Eso es política pública? Correcto, ¿no? Pues, o sea, es correcto. Quiero que me entiendas, cuando las decisiones se involucran al muy alto nivel de decisiones con la finalidad de lograr resolver un problema público y que está involucrando a varias entidades públicas, ese es un ejemplo típico de política pública. Esa decisión no lo va a tomar el jefe del hospital, no sé si me entiendes, esa decisión se ha tomado a muy alto nivel. ¿Es así? ¿No? Y por otro lado, tú trabajando en el hospital, tratando de atender a todos los pacientes del COVID, trabajaban durísimo con una vocación de servicio público impresionante de muchos ciudadanos, poniendo en riesgo su vida. Eso era gestión pública, tratando de hacerlo mejor con lo que tenían. Eso es gestión pública, correcto. Gracias. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? Continuamos. Entonces, esto nos lleva, si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita he utilizado varias veces el concepto de herramientas para la gestión pública, ¿no? Y se habla mucho de este tema que son herramientas de gestión pública. Entonces, con la experiencia me he dado cuenta que necesitamos también conceptualizar qué se entiende por herramientas. Y la verdad que herramientas es como su nombre lo dice, ¿no? Son objetos que nos ayudan a hacer algo mejor, ¿no? Yo tengo un martillo, ¿por qué uso un martillo? ¿Por qué uso un serrucho? Es porque esa herramienta me va a ayudar a hacer algo mejor. Entonces, ¿qué son las herramientas de gestión? Son todos, otra vez son sistemas, aplicaciones, software, controles, soluciones de cálculo, metodologías que utilizan las organizaciones para poder tomar mejores decisiones, enfrentar las adversidades y lograr los objetivos propuestos. Todo lo que yo uso, si yo aplico una técnica de gestión de recursos humanos, estoy utilizando una herramienta. Si yo estoy aplicando psicología para motivar a mis trabajadores para que den el 110%, estoy usando una herramienta de gestión. Si yo estoy haciendo una hoja de cálculo para calcular los costos, estoy usando una herramienta de gestión. Hay múltiples herramientas de gestión. Rápidamente nos damos cuenta que hay miles de herramientas de gestión y las herramientas se pueden utilizar, una herramienta se junta con otra y yo tengo una herramienta más grande, sí, más completa y entonces la gestión pública, la política pública son herramientas de Estado, de gobierno para resolver los problemas de la sociedad. Se pueden agrupar y desagrupar sin ningún problema, ¿no? Todas las organizaciones utilizan múltiples herramientas para gestionar, ¿no? Y todavía, una cosa es gestionar un hospital donde tú tienes un conjunto de herramientas muy especialmente diseñadas para administrar de manera exitosa un hospital, y otra cosa es un colegio donde tú tienes un conjunto de herramientas muy diferentes, principalmente herramientas para fortalecer herramientas pedagógicas para fortalecer el aprendizaje, que son totalmente diferentes de un hospital, y hay otras que sí son comunes, como por ejemplo gestión de recursos humanos, gestión de presupuesto, que son comunes prácticamente a todos los tipos de organizaciones, a todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, en el campo de la política y específicamente en el campo de la gestión pública y las políticas públicas, hay innumerables herramientas, ¿no? Y más aún, para complicarnos el trabajo, a todos los que trabajamos en el sector público, las herramientas han evolucionado dramáticamente en la última década, gracias tanto a los avances de las tecnologías de las computadoras como la investigación aplicada, ¿no? Si algunos de ustedes estudian una maestría, antes todas las tesis todos te exigían modelos econométricos, estadísticos. Ahora, por ejemplo, las investigaciones cualitativas, con investigaciones cualitativas se está probando un método muy válido para desarrollar conocimiento, está permitiendo desarrollar y aplicar metodologías que están probándose de manera muy exitosa
en las diferentes en el mundo empresarial público y privado, en el mundo público y privado, perdón, sin ningún problema. Entonces, cada vez hay más herramientas y entonces ¿y por qué hay tantas herramientas y por qué siguen creándose más herramientas? Porque hay que tener claro que toda herramienta tiene sus limitaciones, ¿no? Tú con un martillo no puedes sacar un tornillo, ¿no? O puedes, pero probablemente puedes romper el martillo. O sea, hay que tener claro que no existe una herramienta universal. Si uno cree que existe ahí una herramienta universal, herramienta perfecta, está 99.99% equivocado. Y estoy seguro que en este salón hay personas que han visto el mundo así, ¿no? Hay gente que tú le preguntas y dices, lo que pasa es que el problema es planeamiento estratégico. Como no hacen planeamiento estratégico, está mal. O hay otros bastante que están muy de moda. No, lo que pasa es que no hacen procesos. Todo lo ven como si proceso fuera la herramienta perfecta para resolver los problemas. Les digo, si están pensando así, están 99.99% equivocados. No existe la herramienta perfecta. Porque si ya existiera la herramienta perfecta, lo único que tendríamos que hacerlo es, ¿no? Si ya existiera la herramienta perfecta, ya en ese momento nosotros tendríamos, pues, ¿cómo se llama? Lo único que tendríamos que entrar es llegar todos los días a la oficina, apretamos un botón en la computadora, nos imprime lo que tenemos que hacer, lo hacemos y ya, y todos los estados funcionarían como se dice, como si fuera un estado, el país suizo y todos viviríamos en el mundo perfecto, felices y contentos. No es así. Tanto en el mundo privado como en el mundo perfecto hay infinidad de herramientas, pero igual hay empresas que les va bien y otras empresas que terminan quebrando. En el Estado también, en los gobiernos también hay empresas que funcionan bien y hay otras que no funcionan tan bien, ¿no? ¿Podría Disculpe, ¿se ve la participar? pantalla o me parece? ¿Podría participar? Sí, claro, por supuesto. Me parece que creo que se ve en la pantalla, ¿no? A ver. Yo he escuchado varias veces que, hablando de nuestra universidad, se dice que el problema de la Universidad Nacional de Piura son sus procesos. Tiene procesos tan antiguos que se siguen dando. Por ejemplo, el proceso de admisión. El proceso de admisión es basado en una prueba escrita que se toma desde que se fundó la universidad hasta la fecha. Entonces, ahí hay un proceso. Otro proceso puede ser el proceso de contratación de docentes. O sea, ahí cómo encaja esto de procesos, cómo encaja en esto de gestión pública y políticas públicas, los procesos. Sí, muy buena pregunta. Y quiero que me entiendan, ¿no? Quiero que me entiendan otra vez de que la Ya le comento. Universidad Nacional, Le, co- sí, le comento, yo soy docente de acá de la universidad, mi nombre es Gastón Alvarado Noblesía y soy docente de acá de la Universidad Nacional de Piura hace 43 años. mucho gusto y felicidades. Les comento, a mí me gusta mucho Piura, un tema que sí es importante, siempre lo digo, no sé por qué no he empezado ahora, pero yo por matrimonio soy piurana, porque mi esposa es piurana y regularmente voy a Piura, ¿no? Y me ha hecho, que enamorarme de la cultura piurana y de la familia piurana, ¿no? Pero Me da mucho regresando al gusto. tema, regresando y me ha hecho también desarrollar mi gusto por la música, por la cumbia del norte. Regresando al tema de acá, ya, es una muy buena pregunta y por supuesto, primero pensemos, me parece excelente porque he tenido oportunidad de interactuar con las universidades a través de la SUNEDO, así que conozco regularmente, creo, esa problemática, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de la Política Nacional de Educación Superior? Que los alumnos que egresan de esa universidad no salen con las competencias técnicas que el país necesita. Ese es el tema, o sea, ¿no? Y le digo, el que tiene oportunidad, yo he tenido oportunidad de, por mi trabajo, interactuar con profesionales de Colombia, profesionales de Ecuador, profesionales de Chile, y de verdad les digo que hay una enorme diferencia en capacidades, ¿no?
Lamentablemente esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, los profesionales que salen no están. Les doy un ejemplo así típico que a mí me sorprende, porque yo contrato y selecciono personas y me encuentro con economistas que no saben usar bien una tabla Excel, abogados que no saben redactar bien, programadores que no pueden leer documentos en inglés, con lo cual, si la programación avanza tan rápido, ¿cómo no pueden leer documentos en inglés, etcétera, etcétera? O sea, estamos formando profesionales que no tienen competencia. Ese es el problema público, y el Estado ha desarrollado una política pública que está avanzando a paso de tortuga para resolver ese problema en ese contexto. En el interín, obviamente la universidad tiene que tomar decisiones de gestión pública para mejorar cómo lograr eso, ¿no? Y hay muchos mecanismos que tiene, para muchas herramientas, muchas decisiones que tiene que tomar. Lo primero que yo haría, y lo pregunto es, ¿dónde yo logro el mayor impacto para lograr mejorar la calidad de la mayor profesionalización de mejorar las capacidades de los profesionales que se contratan, ¿no? Esa es una pregunta clave, y obviamente teniendo tantas carreras, porque la Universidad Nacional de Piura es una universidad bastante grande, he tenido oportunidad de pasar por ahí, la visita, todas las veces que llego a Piura la veo, es bastante grande y tengo entendido que tiene bastantes carreras, pero hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo logro yo resolver ese tema? Y les digo, con todas las limitaciones y todos los marcos normativos que hay universidades que están haciendo enormes avances en mejorar su calidad educativa para ponerse al día, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido una universidad, la Universidad de Jaén, que me quedé impresionadísimo, porque ellos han logrado ganar unos concursos donde están trayendo profesores extranjeros que están enseñando en su universidad, pero no un monto pequeño, sino un monto importante que estaba teniendo un efecto de potenciar a esos profesionales, ¿no? Entonces, ese era un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Fortalecer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Escoger algunas carreras que son claves y que tienen mucho impacto para el desarrollo de la región, para potenciarlas, son temas que tienen que tomarse, ¿no? Y ahí viene el tema, o sea, eso, por ejemplo, son decisiones de gestión que tiene que tomar la organización. Y obviamente, uno de esos temas críticos es mejorar los procesos. Obviamente no estoy diciendo que no sea una herramienta potente los procesos, pero lo que quiero que me entiendan es que solo por procesos no se va a resolver los problemas. Tiene que tener un planeamiento estratégico, tiene que tener una priorización, y esto quizás va a quedar más claro cuando vayamos avanzando el curso, sobre todo cuando empecemos la próxima semana, la sesión, vamos a ver que la característica de tener un planeamiento estratégico para escoger una hoja de ruta de cómo mejorar, porque si no tienes este problema, ¿por dónde empiezas? Y el planeamiento estratégico te tiene que decir por dónde empezar, ¿no? Entonces, lo único que quiero decirles es, sí, procesos es una herramienta muy importante, pero no quiero que me entiendan, no solo con procesos se resuelven los problemas de gestión de las universidades, ¿no? Y entonces ese es el reto, seleccionar cuidadosamente, luego adaptarse a las necesidades de la organización y no al revés. Ese es un tema clave que hay que tener claro, ¿no? Y para mostrarles un ejemplo nomás, ¿no? Encontré esta encuesta que es una consultora muy conocida en Estados Unidos, que había hecho una encuesta como de 10.000 empresas americanas privadas, ¿no? Que lo hace cada 7 años, 8 años, pero ya no lo ha vuelto a publicar el último resultado, donde identificaba cuáles eran las herramientas que utilizan, de gestión que utilizan las empresas privadas. Y mire cómo se dan cuenta que van cambiando las herramientas de gestión en el tiempo, ¿no? Y la última, por ejemplo, salió en el 2017 como Strategic Planning, como que era la que más utilizada, planeamiento estratégico, por las empresas privadas en enero, ¿no? Pero quiero que me entiendan, esto lo han hecho en el 2017. Sin embargo, ya en el 2023, todas las empresas del mundo, las serias, estaban usando lo que se llama Data Analytics y OKR, que ni existía en el 2017. Data Analytics es el avance de la inteligencia, sobre todo de utilizar gran cantidad de data y cómo modelar gran cantidad de información que se. Y OKR es una
metodología de indicadores que se llama objetivo por resultados claves, que está muy de moda porque Google lo ha puesto famoso en el mundo, ¿no? Y lo peor aún, en el 2023 ha surgido una nueva herramienta que las grandes empresas lo están usando, que es la famosa la inteligencia artificial basada en grandes modelos de lenguaje o LLM, que estoy seguro que todos han escuchado por el famoso ChatGPT, ¿no? ChatGPT es eso, inteligencia artificial basada en grandes modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Así evolucionan las herramientas. No hay una herramienta mágica. Uno debe conocer las fortalezas y debilidades de cada herramienta y buscar, tener claro que, ojo, ¿no? Procesos es una herramienta muy potente, planeamiento estratégico es muy potente, pero las dos tienen fortalezas y tienen debilidades. Y eso es lo importante, porque si creemos que ciegamente cualquier herramienta, incluido este curso que le estoy enseñando, la herramienta de planeamiento, es el santo grial de la administración pública, no vamos a ayudar a que en este caso, el motivo de este curso que es planeamiento estratégico, realmente se convierta en una herramienta que ayude a la gestión de la organización, ¿no? Entonces, en el sector público peruano tenemos una tendencia a aceptar las herramientas sin cuestionar su fortaleza y sus debilidades. Y peor, si se aprueba en una directiva, la aceptamos como que es una herramienta válida y no nos preguntamos ni para qué sirve. Y les digo un secreto que a ustedes les va a quedar clarísimo cuando sigamos avanzando en este curso. El 80% de las directivas que nos piden aplicar, mapa de procesos, herramientas, no está funcionando, lo estamos haciendo y no genera ningún valor público, porque recuerden, todas estas herramientas tienen una finalidad, crear valor público. Si no estoy creando valor público, ¿para qué la uso? ¿No? Entonces, por lo general, los gestores que utilizan herramientas sin ninguna evaluación y adaptación les conduce errores, ¿no? La cultura en el sector público premia el cumplimiento. Los jefes que tienen experiencia en el sector público también están acostumbrados a cumplir todas las normas y procedimientos y directivas y guías que nos ponen. La Contraloría también te exige que cumplas todo, así sepa que no funciona, pero te exige que tengas todos los documentos. Y nosotros mismos caemos en este comportamiento, hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Pero si se ponen a analizar, el sector público está lleno de herramientas expresadas en reglamentos, directivas, guías y lineamientos. De mi apreciación personal, por encima del 80% de lo que hacemos en el sector público no contribuye para nada a generar valor público. Informes, reuniones, actividades protocolares, tramitología y capacitación sin aprendizaje son donde nos pasamos la mayor parte del tiempo. Y esto es una reflexión muy importante, porque lo que nosotros tenemos que tener claro es que las herramientas deben servirnos para crear valor público, y si estoy en la gestión pública, eso significa mejorar la calidad del servicio que presto. Y si estoy en la política pública, es que las intervenciones que busco resolver el problema público sean realmente efectivas. Ojo, ninguna de las dos es fácil, como lo vas a ver, pero hay que tener claro, ¿no? En el mundo de la gestión pública y de las políticas públicas, hay una gran cantidad de herramientas. Hay que identificar en dónde se está utilizando esta herramienta. ¿Es una política pública? ¿En la gestión? ¿A qué nivel de gobierno? El contexto político y social, las capacidades técnicas y financieras que tenemos. Recuerda, toda herramienta tiene fortalezas y debilidades. No hay herramienta superior. Reconociendo esa cualidad de las herramientas, por el contrario, en vez de debilitar la herramienta, vas a fortalecer su aplicación. Porque ahí te vas a dar cuenta, esta herramienta tiene esta fortaleza y tiene estas debilidades. Ah, entonces tengo claro que para esto me sirve, para esto no me va a servir. Los buenos gestores públicos, los que realmente están contribuyendo a generar valor público, adoptan una actitud estratégica, crítica hacia las herramientas de gestión, evalúan sus fortalezas y sus debilidades y sobre sus resultados. No pierden de vista que las decisiones que deben llevarnos a crear valor público, no al cumplimiento, o como yo le llamo, el miento que cumplo. No, es que yo tengo que tener mi mapa de procesos aprobado. Es que yo tengo que tener mi POI aprobado. Yo tengo que sacar mi informe de seguimiento aprobado. No, está bien, yo tengo que cumplir las normas de la administración pública, pero hay que tener claro que más allá de eso, la razón de la gestión pública es crear valor público. No estoy diciendo por esto, ojo, no cumplamos nuestras normas, no,
Yo lo que estoy diciendo es que no perdamos de vista que además de cumplir las normas, yo gestiono para crear valor público, es el tema, ¿no? Otra forma de decirlo, la herramienta no es el fin, es un medio. Si pones a la herramienta por encima de todo, ya perdimos todos, principalmente el ciudadano. Y eso es lo para complementar tu respuesta, no es que la herramienta de procesos sea una mala herramienta o que no sea la adecuada. Lo que estoy diciendo es que es un medio para ayudarte a qué? A lograr que los profesionales que egresan de esa universidad, los jóvenes profesionales que egresan, tengan mejores competencias para enfrentar el mundo moderno. Esa es la finalidad. Eso es lo que tenemos que lograr, no hacer el mapa de procesos, ¿no? Yo veo que hay, por ejemplo, yo veo que hay entidades públicas que han hecho mapa de proceso de nivel 0, mapa de proceso de nivel 1, mapa de proceso de nivel 2. Se demoran meses, años haciendo eso, pero ¿cuándo se ha optimizado ese proceso? No, nadie te puede responder eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Las herramientas sirven para mejorar la gestión pública. No es el fin, son un medio. Y el fin es mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Las principales herramientas, y con esto ya voy terminando, que utilizan los gobiernos para contribuir general, las principales herramientas que tenemos son la política, que también lo utilizan los actores externos para acceder a ganar las elecciones, las políticas públicas, que las vamos a explicar más adelante en la próxima sección, la gestión pública, que ya lo hemos explicado más o menos, y otras intervenciones. Usualmente, las más potentes son las políticas públicas y la gestión pública, pero también, por ejemplo, proyectos. Nosotros usamos para hacer un proyecto de infraestructura, es una herramienta de la gestión. Yo construyo un colegio, construyo una represa, construyo una planta de tratamiento de agua potable. Todas son también, yo uso una serie de herramientas para construir esa infraestructura. Pero hay que tener claro que estos proyectos que tienen mucho impacto, no resuelven los problemas de la sociedad. O sea, construir un colegio no me va a recibir logros de aprendizaje, no me va a resolver el problema de logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que tener claro que la infraestructura base, otros tipos de infraestructura, colegios, centros de salud, laboratorios, ayudan, pero no resuelven los problemas. Otras intervenciones en el marco InviérteP, EORs, ¿no? Son otro tipo de herramientas para generar proyectos de inversión. También yo tengo programas, los programas sociales, productivos, económicos u otros temáticos, ¿no? Por ejemplo, el programa que uno de sus compañeros que trabaja de protección de las áreas protegidas, si mal no recuerdo, son también programas, pero solo un programa debe ser parte de una política pública. Programa por sí solo, para que resuelva un problema público, el alcance es bastante limitado, y estoy seguro ahí, si quiere intervenir el compañero que lo he citado, podrá validar o contradecirme, y por eso, obviamente, se generará una bonita conversación al respecto. Otras intervenciones, por ejemplo, seguimiento, evaluación basada en evidencias, simplificación administrativa, transparencia, presupuesto participativo, programas presupuestales, planeamiento estratégico, compras por catálogo, todas son herramientas, pero el impacto no es que por compras de catálogo yo voy a resolver los problemas de productividad del país, de elevar la productividad de la agricultura rural, resolver los problemas de infraestructura, no. Estos ayudan marginalmente a la gestión pública, pero es a través de la política pública y de la gestión pública las principales herramientas para resolver los problemas de la sociedad. Y la principal herramienta, tanto de la política pública como de la gestión pública, como vamos a ver en las próximas clases, es el planeamiento estratégico. Porque el planeamiento estratégico nos va a dar un norte hacia dónde debe conducirnos la política pública, hacia dónde debe conducirnos la gestión pública, qué es el rol del planeamiento estratégico en general. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. He visto que varias personas han escrito en el chat, disculpen, no he Sí. estado prestando atención al chat. Buenas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Un comentario, por favor. Sí, por favor, lo único que te pido es que seas muy acotado, por favor, máximo minuto, minuto y medio como máximo. Sí, un poco me deja esto, sabiendo el concepto claro que hizo usted, que el valor público viene a ser la satisfacción del ciudadano. Por ejemplo, en Sullana hace un hospital
un hospital nivel 2, cuando tenemos un hospital nivel 2 y el Estado hace otro nuevo que recién se va a inaugurar en estos días, igualito nivel 2. Entonces, mi pregunta es que no se ve el término prospectivo, no se ve la tendencia, se hace solamente con una diferencia de 30 camas, entonces no es igual valor público a una obra pública, porque la obra se pone ahí, pero no es la satisfacción de los ciudadanos que queríamos un hospital de mayor complejidad, sabiendo que también se atiende a varias provincias de mismo Piura, incluso hasta gente de la frontera, a veces llega al hospital de Sullana y siempre se ha visto bastante deficiencia en lo que es la atención. Entonces, desde el mismo gobierno, porque ustedes saben que es a nivel de gobierno que se hace este proyecto, esta obra, un poco no tienen claro el concepto y si partimos de ellos, que son los que emanan las leyes y las directivas, pues nosotros creo que empezamos a tener un mal ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? El ejemplo típico yo que lo hago y que va en la misma línea de lo que tú señalas es los colegios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, más o menos a nivel país tenemos una cobertura de 95% de los alumnos van al colegio, ¿ya? Y si gastamos un montón de plata para cerrar esa brecha de 5%, ¿no? De construir colegios, parece que gastamos un montón de plata. Pero el problema no es, no es tanto ese 5%, sino de esos 95% que van a clases, solo 10 a 15% tiene buena comprensión lectora y lógico-matemática. O sea, es un problema de infraestructura, es un problema de gestión. ¿Dónde está la mayor brecha? La Es mayor en las brecha no mismas. está en infraestructura, pues. No, pues, pero ahí gastamos toda la plata. Porque lamentablemente mucha gente vota, obras son amores, como se dice, obras son votos, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Hay que tener claro que las dos principales herramientas son las políticas públicas y la gestión pública. O sea, los proyectos ayudan, ¿no? Son potentes, pero no va, con proyectos no voy a resolver el problema. Se necesita gestión. Amigo, Sí. una cosita. En el contexto que vivimos actualmente, estamos con un gobierno donde se predomina lo político ante lo técnico. Y ahí resulta ese problema, ¿no? Se prioriza lo político más no lo técnico y ahí resulta que las obras no son de gran impacto, pues no tienen el Total, impacto que deben tener. ¿Por qué? correcto. Porque, sí, Sucede, ¿no? Porque usualmente nuestro diseño político, ya que escapa de este curso, pero nuestro diseño político, sobre todo en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Favorece, o sea, desarrollar un proyecto nuevo te demora, ¿cómo se llama? Mínimo un año en el expediente, otro medio año en el concurso, recién comienzas a ejecutarlo en los 2, 3 años hasta que tienes presupuesto. Entonces, todos los alcaldes que llegan o gobernadores que están en una carrera de locos por tratar de ejecutar, ¿no? Porque se encuentran, entonces, incentivamos en que no hay, y como no hay buenos procesos de planeamiento estratégico desarrollados, se observa lo que se observa, ¿no? Que se hace cualquier cosa, la cosa es ejecutar, ¿no? Son muy pocos los gobernadores o alcaldes que tienen una visión de mediano o largo plazo, ¿no? Son muy pocos. Y ustedes lo podrán ver, y estoy seguro que en Piura, ¿no? Se podrá ver quiénes son cada uno de ellos. este, amigo, para terminar, un Sí, poco por favor. redondeando su clase y el curso, que es interesantísimo. Podemos decir que cuando uno planifica de manera estratégica, se hace tres preguntas, o sea, ¿dónde estamos? Ahí hay que hacer un diagnóstico de dónde estamos, ¿no? Lo que se conoce por un FODA, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? Es la visión. ¿Qué visión tengo yo? Y cómo llegar allá son lo que usted dice las herramientas o las estrategias, ¿no? O las estrategias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde quiero Esa llegar? es la metodología del planeamiento estratégico, ese es el método. Sí, ¿Qué sí, es el así planeamiento es. estratégico? Sí, eso es en esencia. El planeamiento estratégico es dónde estoy, a dónde quiero llegar, cómo vamos a llegar. Sí, Pero así es.
su metodología, pues. Es bien fácil preguntar, es bien fácil parafrasear esa definición, ahora hay que hacerlo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber dónde estamos? Y eso es lo que Claro, así vamos es. a ver en las próximas clases. Pero Me parece para bien. llegar a eso que vamos a ver recién la próxima semana, primero tenemos que tener mucha claridad en estos conceptos, ¿no? Porque yo aplico ese planeamiento estratégico a la política pública y tiene sus propias características, y otra cosa es aplicar el planeamiento estratégico a la gestión pública que tiene sus propias características. Pero para eso tenemos que tener muy clara la diferencia entre política pública y gestión pública. Es muy diferente el sector privado. Es muy diferente. El sector público, una empresa, su visión es única, maximizar mi Claro. bienestar, ¿no? Mis beneficios. La estrategia es Inclusive, única. inclusive cambia hasta el concepto de rentabilidad, porque una empresa pública generalmente busca la rentabilidad de tipo social. Una empresa Correcto, privada busca la rentabilidad económica, ¿no? correcto. Y además, por eso te digo, la gran diferencia, por ejemplo, solo para terminar, porque si una empresa, ¿no? Tiene su objetivo es rentabilizar, no sé si es uno, ¿me entiendes? En cambio, por ejemplo, un gobierno regional, me voy al extremo, tiene un mandato social, tiene un mandato en educación, tiene un mandato económico, tiene un mandato en infraestructura, tiene un mandato en protección de recursos naturales. Tiene 7 mandatos, no sé si me entiendes, y todos tienen que cumplir. Entonces ya desde ahí ya estoy, y cada uno más disperso que el otro. Así Entonces las es. entidades, y entonces la estrategia del sector público es completamente diferente a la estrategia del sector privado. El sector privado es maximizar mi utilidad. En el sector público es cumplir hacer bien todos mis mandatos legales, ¿no? Y es una gran diferencia. El sector público el gobierno regional ve salud, ve educación, ve carreteras, ve áreas protegidas, ve producción, ve pesca, ve petróleo, ve minas, ve empresas, ve agricultura. Para cada uno tiene un mandato diferente. Esa es la gran diferencia. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado esta pequeña clase. Disculpen que he entrado de frente a la sección, pero venía de una reunión bien pesada, más aún me he salido, le he tenido que pedir permiso a la presidenta de mi institución que tenía esta clase. Menos mal que espero que haya sido comprensiva. Recién empiezo y ya le comienzo a pedir permiso para dictar clases. Un gusto y espero verlos este martes, continúan las clases, ¿no? Jueves. El Jueves, jueves. perdón. Estamos martes, este jueves continuamos. Un Sí. gustazo, hasta luego. Bien, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias, Hasta luego. profesor. Luego. Gracias, profe. Gracias, interesante. Gracias. Y pasen la voz, por favor, a sus más compañeros a ver si tenemos más inscritos al curso, que pues, Sí, para que saquen provecho a este claro, curso tan importante. claro, habían 19, deben haber más. Ya, gracias. Así pasen la voz. Ya. Gracias.